De Zacatenco, del Poli. ¿Quiénes están? Ahí sí, ahí están. Uno, la UAM, de la FES Aragón y de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Vamos con el stand-up con Blanca Salces. Por favor, un aplauso. Hola, ¿qué tal? El tema es el debate en John y Sabina. Julen Rementería y Martí Batres discuten corrupción, seguridad y revocación de mandato. Temas familiares, ideales para iniciar una cena navideña con una ruptura familiar. Corrupción, seguridad y democracia, las tres grandes llagas nacionales. Y bueno, como buenas llagas, cuando pones el dedo, duelen mucho. Y quieres poner el grito en el cielo y matar a ese dedo. Y el dolor cegador no te permite entender que si curas la llaga, pues ya no hay bronca con que te pongan el dedo, ¿no? Pero para curar la llaga, pues hay que poner el dedo. Entonces se vuelve todo muy confuso y por eso Confucio fue quien dijo que el necio se fija en el dedo y no en la llaga. La corrupción pues le ha hecho más daño a México que James Bond al Día de Muertos. Y ha sido ignorada por los gobiernos, ha sido más ignorada que lo que el reggaetón ha ignorado a la melodía. La seguridad, el problema de la seguridad, pues lleva 13 años partiéndonos el corazón y realmente es más importante que investigar si los bots que te están tundiendo en Twitter son de la oposición o son de Morena. La revocación de mandato, puedo entender que la confundan con reelección, pero ya cuando la ves por escrito, les juro que no dice reevocación de mandato, dice así nomás revocación. Entonces, bueno, es cuestión de ver la iniciativa por escrito. Pero realmente mi opinión sobre estos temas vale lo que la mujer para Donald Trump, ¿no? Aquí lo importante, pues, va a ser escuchar los argumentos de los expertos. Es lo valioso, siempre y cuando coincidan con mis opiniones, por supuesto. Bueno, siempre me gusta un buen debate. Para mí un buen debate es como cuando dice Fernando Savater que se trata de respetar a todas las personas, pero no a todas las ideas. O sea, en un buen debate se vale decir eso es una pendejada, pero no se vale decir eres un pendejo. Esos son los debates que me gusta ver, aunque siempre en el fondo, secreta, morbosa y culposamente, albergo el deseo de que acaben el debate como Carlos Trejo y Alfredo Adame. No, voy a dejar esto muy lentamente por aquí. No. Siempre antes de un debate me gusta recordar la frase de Aristóteles que decía, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Yo estoy de acuerdo con Aristóteles, pero bueno, un sabio pues tendría que dudar de ello. Al final, cada quien tendrá su opinión, ¿no? Que será independiente a lo mejor de lo que aquí se diga. Y puedes ser dueño de tu opinión, pero no puedes pretender ser dueño de la verdad. Porque como decía Santo Tomás de Aquino, independientemente de lo que nosotros pensemos, la verdad existe. Aun cuando esa verdad sea que la verdad no existe. Muy buenas noches. Muchas gracias, Blanca. Pues ya nos prepara el camino para el debate. Van llegando nuestros excelentísimos senadores, Martí Batres y Julen Rementería. Con sus apuntes y sus papeles y todo. Muy bien. ¿Cómo Bienvenido. estás, Bienvenido.
¿Cómo estás, John? Sabina, bienvenido. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Por favor. Buenas noches a todos. Oigan, Oigan, ¿y se Jóvenes. pusieron de acuerdo con la ropa? ¿Vestirse Sí, igual? mira, vienen iguales. Bueno, yo traigo la corbata de color morena. No y él sé qué también. esté pasando con Julen. No está pasando nada. Se O va sea, pasando es moreno pálido. Siéntanse, por favor, colegas. Antes de que les pongamos ahí al formato, debate formal, pues queremos conocerlos un poquito. Julen, a mí me llamó mucho la atención hace unas semanas que subiste a Twitter una imagen. Una autoinvitación. No, un tema sobre unas longanizas. ¿Qué costaban? ¿Cuánto supuestamente costaban? Como unos 15,000 pesos. ¿O No, alguna no cosa así? costaban eso decía el precio, pero no cuestan eso. Pero era un fake news, ¿verdad? ¿O era real? En realidad yo creo que a lo mejor se trató de un error, pero que nunca se había corregido, porque esto era una imagen que yo tomé de una publicación que estaba en la página de internet, Ajá. en el presupuesto de la oficina de la presidencia. Evidentemente, bueno, se dijo, no se compraron y todo esto, pero lo que sí era cierto que la publicación ahí estaba, eso no la inventé yo, ahí estuvo la publicidad. Incluso dijeron, es que correspondía a un presupuesto que no hemos corregido. Bueno, la obligación era corregirlo, si no lo Era corrigieron. del gobierno de Peña Nieto, pero le Pero no, pediste disculpas al presidente luego de que viste que era una noticia falsa. Es que no fue una noticia falsa. La verdad es que fue una nota en donde el presupuesto existía, estaba publicado, era real. Dijeron, es que no es el que vamos a ocupar. Bueno, la obligación del gobierno es tener un presupuesto y ceñirse a él. Si no lo tenían o no era ese, pues eso ya no es, yo no podía saber eso. Pero fue desmentido por la presidencia. Fue ¿no? desmentido, sí. Fue efectivamente que no era el que iban a usar, que no se iba a llevar a cabo esa compra, pero bueno, el presupuesto ahí estaba, ¿eh? Yo no fue una fake news ni un invento mío. Hablando de noticias estridentes, nos dicen que ya te ordenaste como ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo, allá en Bellas Artes. Bailaste un poco y luego te ordenaste. No es posible, ¿No? porque soy libre pensador. No Entonces, ¿qué pertenezco, hacías allí, no pertenezco a ninguna iglesia. ¿Qué hacía alguien que se llama Martí, como José Martí, en un acto de la Luz del Mundo? Nos invitó un senador, invitó a todos, fue una veintena de senadores. ¿eh? Y dijiste, tengo que ir, es una de las cosas que tengo que hacer en mi vida, ir. Bueno, me gusta la música clásica y en el programa venía Carmina Burana. Y te quedas cerca. Eso es lo de menos, ¿no? En todo Y no caso, estaba lo anunciado importante- como un evento de la luz del mundo, ¿no? Era un concierto. En la ¿no? información que ahí me dieron, en la invitación que me dieron, no había ninguna alusión de ningún tipo a esa ceremonia. Y Y es más, no hubo ningún tipo de homenaje ahí en el Palacio de Bellas Artes, solo hubo música, ¿no? A ver, ustedes son de Morena y del PAN. Así, pero de cepa, los dos. ¿Sí? De cada uno, de cada ¿Cuántos uno. años has estado, bueno, en la izquierda? Porque Morena Yo es muy desde los reciente. 14 años milito en la izquierda. ¿Cuál fue tu primer recuerdo de una acción política a los 14 años? Fui a la marcha del 10 de junio de 1981. Se conmemoraban los 10 años del 10 de junio del 71. Fue la primera movilización. Represión. Había ido con mis papás, pero muy pequeño, algún tipo de movilización o de acto político. Pero esa fue la primera vez que asistí, solo con mi hermana, sin mis padres. Que tu a hermana se esa llama movilización. Lenina Fui con Vietnica. Vietnica. Tengo 4 hermanas. Nombres para saber la orientación política de la familia. Vietnica, Lenia, Valentina, Olinamir. Muy bien. Y un servidor. Y Martín. Julen, ¿cuándo te involucraste en la política y por qué? Yo tengo 22 años como miembro, así es la denominación, miembro activo del Partido de Acción Nacional, y bueno, tengo algunos más en los que ya era simpatizante, en los que, bueno, pues acompañaba las causas entonces en Veracruz. Yo soy de Veracruz, yo soy del puerto de Veracruz, ahí nací y ahí he vivido la ¿Y mayor por parte qué de mi el vida. PAN? ¿Por qué el PAN?
Bueno, en aquella época me pareció a mí que era una opción donde el país estaba viviendo crisis tras crisis. Recuerdo perfectamente la del 82, luego, bueno, más adelante hubo 94, también tuvimos condiciones severas 87. Y bueno, lo que se veía como una opción para poder hacer un cambio importante en la forma de hacer las cosas era a partir de pues, una política que yo considero que es viable para poder sacar adelante a la sociedad y llevar a cabo el crecimiento que requiere cualquier país. A través de la empresa libre, ¿no? Tú fuiste presidente de la Coparmex. No, fui vicepresidente de Coparmex Veracruz y también de la Canaco. Yo ahí fue donde de alguna forma empecé a convivir y a estar un poco en la parte pública de alguna persona. Pero bueno, desde el punto de vista, pues fuera de la política, ¿no? Como, pues en todo caso, integrante de esas cámaras, de la Cámara y de la Confederación Patronal Mexicana, y luego de ahí, bueno, pues como en esos cargos directivos. Y de ahí, bueno, pues se surgió. Pues muy bien, ya es suficiente de acá, de llevarnos también. Hay que empezar el debate. Nos están desviando de los temas. No, queremos conocerlos, queremos que la gente conozca las trayectorias. Para mí, ustedes dos representan muy claramente, pues esas posiciones, Martí, un hombre de izquierda toda la vida, y acá representa esa posición, y usted también de una afiliación política muy clara de Veracruz y de la Ciudad de México, senadores, y los dos han sido también miembros de sus gabinetes correspondientes, bueno, en sus entidades, de secretario de Desarrollo, de Infraestructura con Yunes en Veracruz, y de secretario de Desarrollo Social con Marcelo Ebrard, Ciudad de México. Y subsecretario de Gobierno con López Obrador. Así es. Reglas del debate. Se vale todo dentro de estas reglas. Hacemos una pregunta, John o yo. Tiene un minuto para contestar, para marcar posición. El otro 1 minuto para marcar posición. Luego 1 minuto para la réplica. 1 minuto para la réplica. ¿Listos? ¿De acuerdo? Ustedes ponen la regla. Muy bien, vamos a un buen corte y regresamos al debate. Muchas gracias. En México hay más de 40,000 personas desaparecidas. A veces nos dicen que lo superemos, pero ¿cómo vamos a superar algo que no hemos visto? Familiares y amigos viven con una angustia. En esta emisión estrenaremos nueva sección, El Debate con John y Sabina. Girará en torno a 3 temas: corrupción, seguridad y revocación de mandato. Nos acompañan Martí Batres Guadarrama y Yulen Rementería del Puerto, ambos parte de la vida política de México y cuyas posturas divergentes nos ayudarán a formar una opinión propia sobre los temas a tratar. Vamos a ver los comentarios de nuestro público. En primer lugar, preguntamos si la 4T ha logrado erradicar la corrupción en México. A través de Twitter, Ramiro Montes Arbizu comentó: es la piedra angular de este gobierno. Han existido avances, pero eso está lejos de terminar. Hay personas en la actual administración que no entienden lo que busca el presidente, y eso al tiempo será un problema al momento de dar resultados. Leonardo Delgado comentó: primero, la corrupción no se borra, hay que combatirla día con día, hasta en los países que muestran menos corrupción. Segundo, con el gobierno de la Cuarta Transformación se empieza a disminuir este mal, pero nos falta mucho para disminuirla a bajos niveles. Y Flor Reyes cuestiona: se está combatiendo mucho, erradicando no creo. ¿Qué garantiza que no será lo mismo en los siguientes sexenios? Por su parte, Mónica Navarro Morales dice: parece que hay intentos, pero gente de su mismo gabinete hace parecer lo contrario. Antes de continuar con los comentarios, este es el perfil de los invitados de hoy. Martí Batres Guadarrama actualmente es senador por la Ciudad de México del Partido Movimiento Regeneración Nacional, y Yulen Rementería del Puerto es senador por el estado de Veracruz del Partido Acción Nacional. También hablamos con los cibernautas sobre la seguridad. La estrategia de la 4T en esta materia se basa en promover la paz y preguntamos si es lo correcto o se debe actuar de otra forma. José Pérez contestó: eso ni se pregunta, Johnny Sabina. Es obvio, la paz es lo correcto. Los violentos de la derecha piensan otra cosa, pero para los pacíficos, la apuesta es siempre por la paz. Eso es hacer lo correcto. Y para finalizar, reflexionamos sobre la revocación de mandato. Moisés Rodríguez nos dijo: creo que cualquier acción que permita a los ciudadanos influir sobre la conducta de los gobernantes fortalece la democracia. Con la presión de que un mandatario pueda ser removido a mitad de su gestión, creo que se estimularía a que, por lo menos los primeros años del sexenio, el presidente en turno se aplique. ¿Qué piensan nuestros invitados?
resultados de la opinión del público. Volvamos con el segundo bloque del debate con Johnny Sabina. Pues aquí estamos ya listos en sus posiciones, senador Martí Batres y el senador Julen Rementería. El tema de este primer bloque es la revocación de mandato. Vamos bien, ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya estamos al aire, Ale? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos con el tema de la revocación de mandato con nuestros dos senadores. Voy a nada más leer una frase de cada uno de ustedes y a ver si todavía creen lo que ya han dicho. Julen Rementería ha dicho: Andrés Manuel López Obrador busca la continuidad en el poder, desvirtuando y debilitando las instituciones. La revocación de mandato es una artimaña con intención absolutamente electoral, una propuesta con tintes populistas. Por otro lado, Martí Batres ha señalado: la revocación de mandato no tiene nada que ver con la reelección. Es todo lo contrario. La reelección supone aumentar el periodo de gestión de un gobernante. La revocación de mandato implica que ese periodo puede acortarse. Empezamos con Martí, por favor, un minuto y hacemos el intercambio. Sí, muchas gracias. La revocación de mandato que se ha aprobado ya en ambas cámaras significa un paso muy importante para cambiar el régimen político. De hecho, esto es cambiar el régimen político, es democracia participativa. Hay diversas formas para destituir a un funcionario público o a una figura que tiene un encargo de representación popular. Pero esas figuras, como desaparición de poderes o juicio político o el juicio de procedencia, también conocido como desafuero, no incorporan la participación de la gente, se dan en las alturas. Y la revocación de mandato es la destitución de un gobernante, pero con participación de la ciudadanía. Es la gente la que lo decide en todo caso. La revocación de mandato se realiza antes de que termine el periodo, precisamente con el objeto de evitar que un mal gobernante continúe al frente del gobierno. Y existe en diversos lugares del mundo. Muchas gracias, Martí. Julen. Yo creo que la revocación de mandato está propuesta como una figura que podría servir a otro tipo de régimen. El régimen de México es un régimen presidencial en donde las entradas y las salidas de los periodos de gobierno existen y son fijas. Y permite con esto hacer planes. El Plan Nacional de Desarrollo es, por ejemplo, algo que se construye para los 6 años. Me parece que la revocación de mandato lo que promueve en todo caso son gobiernos mediocres, porque lo que hace es, en una palabra, buscar salvar solamente el proceso cuando te toca elegir. Pero además hay que decir que la revocación de mandato propuesta para ahora, lo que busca, entre otras cosas, es a que sea autoaplicativa. Nosotros estábamos diciendo que se hiciera en todo caso para el próximo gobierno. Y esta revocación lo que hace es secuestrar la elección del próximo año 2021, intentando meterse en ella, en la narrativa, desde la Presidencia de la República, para poder tratar de intervenir en la elección. Muchas gracias, Martí Batres. Bueno, a mí me llama la atención la descalificación que hizo el PAN del tema de la revocación de mandato, porque muchos legisladores locales del PAN han aprobado la figura de revocación en diversos estados de la República. Ha pasado esta figura de revocación de mandato por los congresos locales de Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Yucatán y Ciudad de México, donde los legisladores del PAN han votado a favor de que se inscriba en la Constitución la revocación de mandato, porque están ahora en contra. Incluso la revocación de mandato formó parte de la plataforma de su candidato a la presidencia de la República. Vale la pena subrayar además que revocación de mandato es un derecho ciudadano, no del presidente. También no coincide con la elección intermedia, es posterior a la elección intermedia y no se puede consultar la ampliación del mandato del presidente de la República. Y como dije, para terminar, la reelección agranda el mandato y la revocación puede achicarlo. Muy bien, senador Rementería. La revocación de mandato, lo que propone esta revocación de mandato, que si bien existe en algunos estados, tiene otra connotación. Lo que aquí se propuso desde inicio, y lo recordará el público, los que están aquí y los que nos ven por la televisión o allá en sus hogares, esta revocación se planteó primero por el presidente para que estuviera el mismo día de la elección. Como no le alcanzaban los votos y lo que quería era la figura,
por decirlo, lo que decía el secuestro de esta elección en el año 21, lo que hizo fue al final, bueno, conceder esa oportunidad que se cambiara. Pero por supuesto que la revocación de mandato, aunque jurídicamente sí no es la reelección, pero sí lo que hace es interrumpir un proceso donde hay una planeación y va a estar más ocupado el gobernante por quedar bien con esos electores a su tercer año, al inicio del cuarto, que por verdaderamente cumplir con los programas del gobierno. Entonces, no tiene sentido llevar a cabo un proceso de revocación de mandato cuando podría darse el tiempo para hacer las cosas como debe ser en el periodo para el cual fue electo. Muchísimas gracias, muy claras las dos posiciones. Primero, un aplauso, por favor, aquí para esos senadores. Y le paso la pelota aquí a Sabina para la segunda pregunta sobre este tema. En este tema la pregunta de fondo es, ¿vamos hacia más democracia o hacia más autoritarismo? Hablemos de consultas. Se han realizado varias consultas, menciono dos, las más famosas, por distintas razones. Una nacional para decidir si el aeropuerto estaría en Texcoco o no. Otra más reciente en Baja California para confirmar o no 5 años de mandato de Jaime Bonilla. Las consultas deben tomarse en serio como un método de decisión y bajo qué condiciones. Senador Rementería. Las consultas sí, pero esas que señalaste, Sabina, no se parecen nada a consultas formales ni serias, porque la de Texcoco fue cuando ni siquiera era gobierno y con un público que fue realmente sesgado con una participación mínima. Y la de Baja California, bueno, fue un remedio de consulta, eso por Dios. Realmente la participación de la gente fue alrededor del 1%, 1.5% de la población en Tijuana, y con una pregunta totalmente tendenciosa. Ahora, las consultas sí sirven, pueden hacerse como se propuso precisamente en esta reforma. ¿Cuáles serían las reglas? Las reglas de las consultas es que por lo menos 2% de la población la solicite, que pueda ser destinada para ciertos temas, no cualquier tema, y que en todo caso solo se celebre una vez al año, en el primer domingo de agosto de cada año, y que puedan ser convocadas o por el presidente o por las cámaras o por este 2% de la población. Las consultas funcionan, la participación ciudadana es efectiva cuando se hace bien, cuando se hace ordenada, no como se hizo entonces. Senador Martí Batres. Bueno, en consultas podemos avanzar y debemos avanzar mucho. De hecho, ahora tocamos el tema de revocación de mandato en la Constitución y creo que quedó muy bien el planteamiento de revocación de mandato. Pero todavía deberíamos revisar el tema de consulta. Tiene muchos candados. Yo acabo de enviar a la mesa directiva del Senado una iniciativa precisamente con el objeto de realizar una reforma que es quitar el apartado donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa oficiosamente, previamente, para opinar sobre una consulta, sobre la constitucionalidad de una consulta. Ese es uno de los candados que hay. Entonces, llevamos a la Corte a opinar antes de que pueda haber incluso hasta una controversia sobre la propia consulta. Por eso considero que hay que revisar todavía la parte, porque como está el artículo 35, es muy difícil llevar a cabo las consultas. Senador Rementería, sobre la pregunta de fondo, ¿vamos hacia más democracia o vamos hacia más autoritarismo? El PAN todo el tiempo da a entender que son formas ficticias de democracia y que detrás está escondida la intención de concentrar más el poder en la figura del presidente. Yo creo que el discurso es uno y la realidad es otra. Me parece a mí que ojalá fuéramos hacia más democracia, eso sería perfectamente aplaudible por todos. Pero lamentablemente, miren ustedes, y por citar un ejemplo, de lo de las consultas y lo de la revocación de mandato, se han establecido temas, se habla de una participación ciudadana, de la democracia directa, de ir hacia más democracia, pero es una ficción, porque a ver, la democracia directa necesitas 40% de la población participando en ese ejercicio para que sea vinculante, o sea, para que lo que ahí se decida obligue al gobierno. 40%, en muchas ocasiones, en elecciones intermedias, no se logra eso. Entonces, ¿cuál instrumento de la población, cuál herramienta para los ciudadanos? Es simplemente un engaño, decirles, sí, tienes ahora una herramienta para poderte consultar, para poder, incluso el tema anterior, lo de la revocación de mandato, pero en la práctica es verdaderamente un engaño. Senador, le robo 5 segundos, nos vamos a corte y regresemos con la respuesta de Martí Batres. Este no es el viejo.
Senador Martí Batres, su réplica. Sí, vamos hacia más democracia. Y muchas de las reformas que se están realizando ahora tienen que ver con ello. Menciono, por ejemplo, revocación de mandatos significa participación de la sociedad, vigilancia sobre el Poder Ejecutivo y posibilidad de que la ciudadanía acorte el mandato de un mal gobernante. Pero hay otras reformas. También se aprobó la reforma de paridad de género, paridad en todo. La mitad de todos los órganos del Estado deben estar compuestas por mujeres, la otra mitad por hombres. Eso también es más democracia. De igual manera se aprobó otra reforma, que es el fraude electoral es un delito grave ahora. Entonces eso va a inhibir también la realización de prácticas fraudulentas. Senador, lo interrumpo rápidamente. Sí, claro. Ante la acusación de que López Obrador se quiere reelegir, ¿qué dice usted? Es absurdo, la Constitución no lo permite, en primer lugar. Segundo, la revocación de mandato no puede ser sobre ese tema. Y tercero, no lo permitiríamos nosotros mismos, los de Morena. Aquí hubo revoluciones en contra de la reelección. Muy bien, un aplauso, por favor. A ver, antes de pasar al siguiente tema, les quiero preguntar aquí, ¿quiénes aquí les convenció Martí Batres? Levanta la mano. ¿Nadie? Ah, bueno, algunos. ¿A quiénes les convenció el senador Rementería? Julen. ¿Sí? Algunos. Levanta la mano. Bien. Sí. Muy bien, ahí vamos. Bueno, pasamos al siguiente tema, porque corre tiempo. Así es. El siguiente tema es la seguridad pública. Uno de los grandes pendientes ahora con el gobierno de la 4T. Yo creo que el referente obligado en este momento es el caso de Culiacán. El operativo de Culiacán implica un fracaso rotundo de toda la estrategia de seguridad pública de López Obrador, o es apenas un bache, o incluso podría implicar algún señal positiva con respecto a la estrategia de López Obrador en materia de seguridad pública. Empezamos con el senador Rementería. A mí me parece que no por una acción se puede juzgar toda una estrategia. Sin embargo, yo creo que la estrategia hay que revisarla y hay que corregirla. Hoy estuvo con nosotros, compareció el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, por más de 4 horas. Y lamentablemente no alcanzamos a apreciar cuál es la estrategia. Hablan ahora de un término que se llama de una política humanista, en donde yo creo que a propósito de lo que sucedió y cómo se dieron las cosas en Culiacán, en donde se dejó en libertad a un posible detenido, para poder salvaguardar la vida de las personas. Eso está muy bien, pero me parece a mí que la estrategia que dicen humanista a partir de atacar las causas, pues sí, pero en lo que las causas se corrijan, hay que hacer algo. Y me parece a mí que la sociedad no está esperando a que se resuelva el problema de origen, la causa, para que no tengamos la posibilidad de hacer nada mientras, porque lo que está sucediendo en la calle evidentemente no se va a resolver hablándole por las buenas a la gente. Ahí están los datos que hablan de un resultado que no ha tenido éxito. Muchas gracias, Martí Batres. Bueno, estamos empezando con una nueva estrategia en materia de seguridad donde lo principal, la prioridad es la paz, es la tranquilidad para la gente. Y tenemos una inercia muy fuerte de una guerra que lleva años. Nosotros heredamos un desastre. Aquí está una gráfica que puede indicar, no sé si se pueda enfocar bien, cómo durante el sexenio de Calderón subió el delito de homicidio de manera exponencial. ¿Por qué? Porque apostaron a una guerra que lo único que hizo fue generar una espiral de violencia sin fin. Echar para atrás toda la maquinaria de guerra que entonces se lanzó va a ser difícil. Ahora bien, también quiero dejar en claro una cosa. Corresponde a las actuales autoridades dar los resultados. Y todavía nos falta para que haya buenas noticias en materia de seguridad. Hasta ahora no las ha habido. Pero confiamos en la estrategia, que es una estrategia para bajar la violencia y para lograr la paz. Gracias, senador Rementería. Escucho en los argumentos del senador Batres los que se escuchan para muchos temas, el echar las culpas al pasado. Pero miren, en la actualidad, hasta este momento, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 19,642 homicidios en esta administración.
El mismo periodo en la anterior, 12,500. El mismo periodo en la anterior a ese, 7,000. Hay claramente un aumento enorme lo que se viene dando. 35% subió la extorsión, 28% el robo a bancos con violencia, 18% el robo a casa habitación, 14% de feminicidios, robo a negocio 9%. No hay un renglón en lo que mide el secretario ejecutivo de Seguridad Pública que nos pueda decir que las cosas van bien. Y el pretexto ideal es decir, vamos mejorando. Bueno, pues la percepción no es esta, porque 60% de la población, 33% considera que la delincuencia seguirá igual y el 26,4% dice que va a estar peor. Muchas gracias, senador Batres. Bueno, es que el senador Rementería está haciendo una comparación equivocada. No se mide con el primer año porque vean el primer año de Calderón, apenas iba el comienzo del alza de los homicidios. No, veamos el año 2011, que nos dejó no 19,000 homicidios, sino 27,000 homicidios. Es decir, se multiplicaron. El primer año de Calderón fueron 8,000 homicidios. En el 2011 ya eran 27,000, o sea, más que triplicado. Ese es el problema, el ascenso de esa espiral de violencia. Ahora, esto es la explicación, pero coincido en una cosa y lo dije en mi intervención. Toca a las autoridades actuales dar resultados. Hasta ahora no ha habido buenas noticias en materia de seguridad, pero confiamos en la estrategia de bajar la violencia. Eso es lo fundamental. Si continuamos con la guerra, si se continuara esta guerra, terminaríamos en 30,000, 40,000, 50,000 homicidios al año. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Excelentes. La claridad se ve que son verdaderos parlamentarios aquí, los dos. Sabina, por favor. La pregunta de fondo es, de nuevo, ¿progresa la seguridad en el país o está retrocediendo? El presidente Trump nos ha ofrecido su ayuda, ha ofrecido enviar al ejército norteamericano. ¿Cuál es la postura de ustedes respecto a la ayuda de Estados Unidos bélica hacia México? ¿Debería aceptarse? ¿Debería rechazarse? Senador Rementería. A mí me parece que cualquier ayuda en materia de seguridad se debe considerar, pero me parece que es un concepto muy oportunista el presidente Trump. En todo caso, que nos ayude deteniendo el ingreso de armas a nuestro país. Esa podría ser una ayuda importante desde los Estados Unidos, porque en eso no hacen nada. Y lamentablemente el consumo de muchas de las drogas que por México pasan es allá en aquel país. Entonces nos ayudaría mucho con eso. Allá en su propia tierra es donde nos podría ayudar. ¿Y por qué no se lo estamos diciendo oficialmente? Bueno, ese es un tema que lo tendría que decir en todo caso la autoridad, la Secretaría de Seguridad o en todo caso la Presidencia de la República. Yo lo menciono a propósito de la pregunta, pero esa es mi opinión. Yo creo que eso es lo que debía hacer, porque en México esta tarea la tenemos que tratar de resolver solo. Sí, bueno, con inteligencia, sí, con datos, pero al final lo que necesitamos es encargarnos nosotros y que los americanos sí nos ayuden con todo lo que nos pueden ayudar en esa materia. El tema que yo no veo, lamentablemente, volviendo un poco a lo anterior, no veo lamentablemente una estrategia de seguridad que esté funcionando o que pueda ser clara. No existe. Senador Batres. Sí, coincido en una cosa muy importante. Si Estados Unidos quiere ayudar, que detenga el tráfico de armas, legal e ilegal, los dos. Y está pendiente el tratado de armas convencionales, que empezó a verse con el presidente Obama y ya no se continuó con el presidente Trump. Creo que eso sería muy importante. Que hay mejoría muy tenue. La tasa de crecimiento de la incidencia delictiva es menor, pero de todas maneras no podemos estar satisfechos con eso. Y la estrategia es múltiple. Se hizo la Guardia Nacional, es una parte de la estrategia. Hay otra parte que tiene que ver con incorporar a los jóvenes al empleo, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, es sacar a los jóvenes de las conductas antisociales, incorporarlos a educación y trabajo. Hay otra parte de la estrategia que todavía no se concreta, que tiene que ver con un nuevo enfoque sobre el tema de la marihuana, por ejemplo. Eso está pendiente en el Congreso, y también está pendiente justicia transicional, entre otros temas importantes. Senador Rementería, ¿qué opina usted de la despenalización de la marihuana y de la amnistía a delincuentes?
A mí me parece que son temas que están pendientes de debatir, que polarizan, que habría que generar las condiciones para poder abrir este debate y proceder a lo que más le convenga a México. Yo particularmente no estoy cerrado en ningún tema, lo que sí creo que hay que analizarlo, no porque esté de moda o porque sea pues el que pueda parecer mejor o porque típicamente lleva muchos años discutiendo, o sea, es que haya que aprobarlo, es que hay que revisarlo y si las condiciones de México lo permiten, pues adelante, atenderlo, pero lo central debe ser si eso nos va a servir para recuperar la paz y la confianza. Esa lo queremos todos, ¿eh? Aquí sí levantaríamos la mano todos, que pudiéramos recuperar la paz, la confianza, la tranquilidad en nuestro país. Y lamentablemente lo digo con mucho pesar, porque yo sí quiero que al gobierno le vaya bien en esta materia, y lo digo con mucho pesar, no se ve que esta estrategia de portarse bien, de acompañarnos en eso y de tratarlos bien vaya a funcionar ni siquiera en el mediano plazo, ojalá en el largo. Hay que cambiarla, hay que hacerlo ya. La acusación de la oposición puede resumirse en esta mano blanda no da resultados reales. Se necesita tal vez la mano blanda, pero se necesita una mano dura. Senador Batres. Oigo un discurso muy contradictorio de la oposición. Hace unos meses estábamos discutiendo el tema de crear la Guardia Nacional y nos acusaban de que era mano dura, que era meter al ejército, que era militarizar la seguridad pública, que el ejército no debería intervenir. Es totalmente contradictorio. Pero no pueden ser ambas cosas. Por claro, ejemplo, por eso de yo los digo, asesinos de la familia Levarón. ¿Qué hay que hacer allí? Por eso yo digo que tiene que ser una estrategia combinada. Claro que tiene que haber uso de la fuerza, por supuesto. Estamos enfrentando a un crimen organizado que está armado, es decir, a pesar de todos los años de guerra contra el narco, está intacta la capacidad de combate de estos cárteles, pero tiene que haber otras estrategias, porque ya se vio que la pura fuerza no funciona. Entonces es la fuerza con políticas de empleo, con políticas sociales, con políticas dirigidas hacia los jóvenes, con políticas dirigidas hacia el campo, y otra parte que viene, insisto, es la parte de la justicia transicional y otras medidas innovadoras. Muy bien, un aplauso. Todavía nos queda un par de minutos aquí. ¿A quién les convenció más aquí, jóvenes? ¿Quiénes están de acuerdo con Martí Batres? Levanta la mano. Újole. ¿Quiénes están de acuerdo con el senador Rementería? Bueno, ¿sí tenemos micrófonos aquí? A ver, colega, ¿quién nos quiere compartir su punto de vista rápido en estos 2 minutitos que tenemos? ¿Usted? ¿Sí? No, levanta la mano, por favor. ¿Quién quiere intervenir? ¿Sí? ¿Sí? A ver, aquí el colega. Una opinión, 30 segunditos. ¿Sí? Gracias, buenas noches. ¿Tu nombre? Emilio López. Buenas noches, Johnny Sabina, buenas noches, senadores. El problema de la seguridad yo creo que es el más importante dentro de nuestra sociedad, pero esto de que intervenga el ejército y la mano blanda que explicó Sabina, ¿cómo podríamos combinarlo? Es una pregunta abierta, si gustan ustedes dos. 30 segundos cada uno, senador. Yo quisiera decir que hay posibilidades. Cronómetro. Sí. ¿Ya? Adelante, sí. Yo quisiera decir que hay posibilidades. Yo sí creo en que tiene que haber un equilibrio. No puede ser todo blando. Hay cosas en las que, bueno, se puede actuar esta política que vaya hacia allá a tratar de que las cosas, la gente lo entienda y cambiemos la percepción de esa forma. Pero tiene que haber el ejercicio del Estado de Derecho, el imperio de la ley. Llega el momento, no podemos permitir que al ejército, a la marina, pues simplemente les falten al respeto. De repente les van a decir no hagas nada y aunque los golpeen, eso, perdón, pero no debemos de permitir. Deben de, por supuesto, poder hacer uso de la fuerza de manera controlada, sin ir más allá del respeto a los derechos humanos, pero tiene que haber una forma, por lo menos en lo que alcanzamos esas condiciones que se pretendían para poder lograr la paz a través de atacando las causas, que hasta este momento no se da resultado. Muy bien, nos está fallando el contador, pero el cronómetro, pero vamos con Ortiz. ¿Cómo combinar? Bueno, por ejemplo, la Guardia Nacional tiene que crecer en todo el territorio nacional. Está recién creada, pero se tiene que implantar territorialmente y fuertemente en ciertas regiones del país. O sea, necesitamos mucho más Guardia Nacional en varios estados de la República, del norte, del sureste. Y por otro lado también tiene que haber otro tipo de medidas. Senador, ¿por qué la amnistía y la despenalización no están sucediendo ya? ¿Por qué no el primer año? ¿Qué lo detiene? Desde mi punto de vista debió haberse resuelto en estos días el tema de la marihuana. Ciertamente es un
tema donde hay polémica, pero se tiene que resolver. Incluso había una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que antes del 25 de octubre quedara resuelta una decisión del Congreso de la Unión sobre el tema del uso lúdico y medicinal de la marihuana, pero el propio Senado pidió una prórroga a la Corte y la Corte obsequió la prórroga hasta el 30 de abril. Pero ese es un tema y eso habla de la combinación. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos para nuestra última sección. En México hay más de 40,000 personas desaparecidas. A veces nos dicen que lo superemos, pero ¿cómo vamos a superar algo que no hemos visto? Familiares y amigos viven con una angustia e impotencia por la falta de justicia. Yo lo que quiero es que encuentren a mi hija. Yo quiero que vayan y hagan su trabajo, que investiguen. Yo no voy a parar. Aquí estamos. Nos quedan 10 minutos, colegas, y un tema muy importante que es el de la corrupción. El estandarte, las causas más importantes de la cuarta transformación. Martí Batres, ¿el sistema nacional anticorrupción debe quedarse como está o debe cambiarse? El sistema nacional anticorrupción no puede ser una burocracia. En realidad lo que tiene que ser un sistema de acción. Y afortunadamente estamos viendo acción por parte del gobierno federal. Ha habido un tema tras otro, un caso tras otro. Ha funcionado muy bien la unidad de investigación que está en la Secretaría de Hacienda y la propia Fiscalía General de la República. Se han rescatado investigaciones que estaban archivadas y que tenían algún tipo de comienzo, pero a los que no se les dio ninguna conclusión, y se han tocado temas bastante simbólicos. Está el caso de Ancira y todo el tema de la planta nitrogenada chatarra que compró el gobierno en una millonada. Está el tema de la estafa maestra, está el tema del huachicol, es uno de los donde ha habido más resultados. Está también el tema de Juan Collado, que él mismo representa conexiones muy diversas con diversos entes de corrupción. Y luego hay dos importantes acontecimientos que no son cualquier cosa. Uno es la renuncia de Romero de Champs y la otra del ministro Medina Mora. Muchas gracias, senador Rementería. Usted anunció en Twitter que quería venir a este programa para denunciar el supuesto fracaso de combate a la corrupción. Sí, y digo por qué. Porque el propio gobierno establece en su Plan Nacional de Desarrollo, aquí está en la página 14, y establece erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. Y en el último párrafo de esta página 14 dice, tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas. Y les platico que 77.3% son adjudicaciones directas de las que llevan este gobierno. Así se ha venido dando los datos. De los 76,000 contratos, más de 76,000, el 77% han sido adjudicaciones directas. Hay un postulado que no se cumple. ¿Y qué es lo que se pretende con esto? Al hacer las licitaciones y todo esto, las partes públicas, lo que se da es transparencia, la mayor transparencia, la mayor claridad. Y este gobierno, si sigue así, será seguramente en la historia marcado, probablemente sin querer, pero tendrá que ser marcado probablemente como el más corrupto de la historia, porque está dejando claro que no le interesa la transparencia. Martí Batres, ¿ese es el gobierno más corrupto de la historia? Este va a pasar a la historia como el gobierno más honesto en la historia. Lo que vivimos del 2018 hacia atrás son gobiernos que acumularon grandes fortunas al amparo del poder y con contratos súper mega millonarios se hicieron gigantescas fortunas. Y ahora tenemos un gobierno austero que ha hecho de la austeridad arriba su prédica y su práctica. Hay muchos ejemplos públicos de ello. Pero también es importante decir, se acabó con la corrupción financiera, que es el más alto nivel de corrupción. Se acabaron los consorcios internacionales extranjeros consentidos y se acabaron también los dispendios de presupuestos al servicio de los funcionarios. Son 3 medidas y logros fundamentales en la lucha contra la corrupción. Nadie podrá decir que salió el presidente López Obrador directo a una gran residencia que se construyó durante su mandato. Eso, por fortuna, se acabó y estamos muy contentos de ello. Muchas gracias, senador Rementería.
El hacer mal las cosas también es corrupción, Dos Bocas. El presidente dijo, traigo a las 5 empresas que han hecho 600 refinerías en el mundo porque son las mejores. Pues ellas le dijeron, no se puede en 3 años y no se pueden 8,000 millones. Y entonces, como no le dijeron lo que podía, entonces fue y las cambió por Pemex, cuando decía que aquellas eran las buenas. Tren Maya no tiene proyecto de impacto ambiental, igual que Dos Bocas. El hacer las cosas así, empujando porque al final son proyectos que yo quiero hacer, pues no se puede simplemente atropellar pues el Estado de Derecho como se está haciendo. El caso de Santa Lucía es otro claro ejemplo. Lo que pasó en Texcoco, cómo cancelaron los contratos. Nunca nos han dicho la cancelación de esos contratos, cómo se llevó a cabo. Si efectivamente hay un dictamen técnico y jurídico que lo tiene que haber necesariamente, está obligada la autoridad para poder cancelar este tipo de contratos. Sí es verdad, se habla mucho del combate a la corrupción, del combate a la impunidad. Qué bueno, yo coincido que se haga, pero no a costa de simplemente contarnos cuentos que no suceden en la realidad. Muchas gracias, Sabina. Voy a repartir mi tiempo primero con el senador Bartlett, luego le voy a dirigir otra pregunta a usted, senador Rementería. Martí Batres, sin duda este gobierno ha atacado a la corrupción del pasado. Romero de Champs, Emilio Lozoya, Rosario Robles, pero se está combatiendo a la corrupción en este gobierno. ¿Cómo y dónde están las evidencias? Bueno, yo creo que no se está dejando crecer ningún fenómeno. Donde ha habido hechos que atacar, se ha actuado. La Secretaría de la Función Pública ha actuado diligentemente para recortar casos donde hay algún tipo de elementos que indiquen sospecha o presunción, y no se han dejado crecer fenómenos a lo largo del sexenio. Eso es una gran diferencia. En cambio, en otros gobiernos lo que vimos es que había un caso de corrupción, se señaló a lo largo del sexenio y siguió a lo largo del sexenio. Entonces, aquí no ha ocurrido eso, ni han ocurrido casas blancas tampoco, ni tenemos a Felipe Calderones que alimentaron grandes consorcios eléctricos de los que después fueron altos ejecutivos. Senador Rementería, ¿por qué el PAN nunca habla de la corrupción de los empresarios? ¿Perdón? ¿Por qué el PAN nunca habla de la corrupción de los empresarios que no pagan impuestos, de los empresarios que sobornan a los políticos, de los empresarios que crean ONGs a donde desvían dinero deducible de impuestos y después operan políticamente con estas ONGs? ¿Vamos a corte? No, ya. Por favor, senador. A ver, el PAN habla de la corrupción y yo he manifestado en tribuna, por ahí están las pruebas técnicas que lo pueden decir los videos. Yo digo, la corrupción no es un problema del gobierno nada más, es un problema del gobierno y de la sociedad civil. No podría haber corrupción si no hay las dos partes. Claro que hablamos de ellos y estuvimos de acuerdo cuando se habla, por ejemplo, del tema de los factureros y del outsourcing ilegal. Estamos de acuerdo en que se persiga, que esa mala práctica, eso es delincuencia, pero tipificar esas cosas como delincuencia organizada es lo que nos parece que era un exceso. Claro que hablamos de la corrupción en todos los sentidos y hay que combatirla. El asunto es que hoy se habla mucho de eso, pero en los hechos no se está dando, no vemos que se pueda dar y no vemos que se pueda garantizar. 77% de los contratos de este gobierno se hacen de manera directa. Eso puede hablar de transparencia que permita asegurar, no a mí, a la gente que en este gobierno ya no hay corrupción, o lo tenemos que creer nada más. Senador Bartlett, lo tenemos nada más que creer porque nos lo dicen. ¿Es cierto que el 70% de los contratos se están adjudicando directamente? El más alto índice de contratos adjudicados directamente se dio con Felipe Calderón. Ahora bien, tampoco hay que irse por la tangente. Se trata de que donde hay casos de corrupción, en efecto se ataquen, incluso que no se dejen crecer. Y además de todos los elementos simbólicos que ya mencioné y activos, hay bases estructurales que se están sentando contra la corrupción. Mencioné, por ejemplo, el tema de que el fraude electoral es delito grave, pero también se volvió delito grave la corrupción. Y está en ciernes una reforma para que el presidente de la República pueda ser juzgado no solo por traición a la patria, sino también por delito grave. Pregunta directísima, ¿sí está sucediendo ese 70% de contratos adjudicados directamente o no? No lo sé, no lo descarto, puede ser, y si es así, es un tema que hay que revisar. De todas maneras,
no se puede inferir de ahí que eso significa que haya corrupción en el gobierno, porque finalmente hay una ley, hay una legislación que no la hicimos nosotros, sino que está vigente desde antes, que es la que se ha estado utilizando para los contratos. En todo caso, se ha actuado de acuerdo a lo que marca la ley. Senador Rementería, sus comentarios finales. Es falso. El alto índice, el mayor, es ahora en este gobierno. Nunca en la historia, no tiene comparación en la historia. 77% de los contratos se están entregando de manera directa. Claro que en la ley de obra pública y prestación de servicios hay excepciones a la ley donde se pueden de alguna manera hacer asignaciones directas, pero son las excepciones, por favor. Aquí estamos hablando del 77% de los contratos están entregando de esa manera. De los 76,000, 77%. A ver, son datos que no me invento yo, son datos que están aquí, que el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información, que Mexicanos contra la Corrupción, o sea, son instituciones que lo están revelando y no han sido desmentidas. No han salido a decir, oye, no es cierto, es el 77, no es eso, es el 30, el 40, el que sea. Claro que está pasando, y es verdad cuando dice el senador Martí Batres, no necesariamente eso implica corrupción, sí, pero lo que sí implica, lo que seguro implica es opacidad. Le robo otros 5 segundos porque si nos acaba el tiempo, los quiero felicitar. Un aplauso, por favor. Ha sido un debate... Vamos a tener que invitarlos de nuevo, por favor. Ha sido un debate de alto nivel, de gran civilidad, de gran enjundia y articulación. Muchas gracias a nuestro público también. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.